El título que yo le puse a la clase, a la reunión, a lo que ustedes como quieran llamarlo, es Barthes viajero. Y en realidad tiene dos partes, pero la primera parte es muy pequeña, muy corta, pero indispensable, yo diría, para quien hable sobre Barthes en la Argentina o en América Latina. En el sentido de que Barthes es un viajero para nosotros, quizás no tanto para él, pero sí para nosotros. Barthes es un viajero a través de sus traducciones, que fueron en el Río de la Plata, en la Argentina, tempranas y que tuvieron algunos traductores verdaderamente extraordinarios. Entonces, la idea del Barthes viajero, la empiezo por acá, la empiezo por el Barthes de sus traductores, porque como todos sabemos, la traducción es un viaje entre lenguas y es un viaje en el espacio y también luego se constituye en un viaje entre públicos. Sin duda, los que leíamos Barthes cuando empezaba a ser traducido en la Argentina, éramos muy diferentes de aquel público francés que estaba leyendo o que ya había leído esos mismos libros en París, en Francia. Y nada más, yo diría, Barthes, su notoriedad mundial es creciente, pero diría que su lectura americana y estadounidense es bastante tardía y su lectura europea. Hubo otros franceses que llegaron antes, sin duda Sartre había llegado mucho antes a toda Europa, y en ese mismo momento hubo otros franceses como Althusser que llegaron antes a esa generalidad. Barthes es un literato, para decirlo forma parte del mundo de los literati, para decirlo con una palabra de carácter clásico, y por tanto su notoriedad fue, no diría tardía, fue siempre un personaje en París, pero se fue expandiendo. Ahora, por la vocación nunca desmentida y siempre practicada de la Argentina en traducir, nosotros tuvimos muy buenas traducciones de Barthes y las primeras de América Latina. En 1967, Nicolás Rosa, uno de los grandes críticos de mi generación, Nicolás Rosa traduce El grado cero de la escritura, que publica la editorial Jorge Álvarez. Ustedes me dirán, El grado cero de la escritura se había publicado en París en 1953, o sea que el 67 son 14 años. Esto indica qué lugar ocupaba Barthes en el mundo editorial donde se compran y se venden las traducciones. Más que un atraso de la Argentina, indica, si yo tengo que pensarlo, un lugar que ocupa este viajero. Este viajero ocupaba un lugar no tan espectacular como uno podría suponer hoy. Uno hoy dice, no, Barthes en el 67 seguramente que se juraba por él en Buenos Aires. En el 67 llegó el grado cero de la escritura. Sin duda habría algunos argentinos que conocían este texto. Seguro que Eliseo Verón, que había pasado por Francia, que había estado haciendo su doctorado, pero no muchos más. Pero tiene el privilegio de ser traducido por quien en ese momento era un joven crítico, Nicolás Rosa. Un muy joven crítico en el año 67. Y es la traducción que sigue publicándose. En el 69-70, Eliseo Verón empieza a publicar en tiempo contemporáneo la revista Comunicación. La revista Comunicación con T en francés y Comunicaciones en castellano. Y ahí se traducen una serie de artículos de Barthes.
O sea que ahí el que compra el pasaje del viajero es Eliseo Verón. Es Eliseo Verón el que hace traducir para Tiempo Contemporáneo, también una pequeña editorial de esa época. Todavía no estamos en los grandes transatlánticos editoriales. Jorge Álvarez fue una pequeña editorial y Tiempo Contemporáneo fue una pequeña editorial. Eliseo Verón hace traducir la revista Comunicación, una revista de semiología, y Barthes viaja a la Argentina. Ahí mi generación, en 1970, mi generación crítica, ya jura por Barthes. Ahí yo leo Elementos de Semiología, que hoy es el texto de Barthes que más lejano tengo, que no volvería a tocar y que yo creo que Barthes en El Paraíso tampoco está releyendo. Pero bueno, en ese momento era una sistematización de la semiología estructural que resultaba extremadamente aceptada y necesaria. En el 1972, Barthes tiene para siglo XXI un traductor excepcional, gran escritor, secretario de redacción de Sur, amigo de todo el Grupo Sur, gran escritor y generoso crítico de escritores, José Bianco. Pepe Bianco traduce Crítica y Verdad. Fíjense qué elenco, cuáles son los que van extendiendo el pasaporte de este Barthes viajero a la Argentina. Primero, el que iba a ser el distinguidísimo crítico de mi generación, Nicolás Rosa, en el 67. Luego, alguien que venía de ser secretario de redacción de la revista Sur, a quien Victorio Campo le confió durante muchos años en la Secretaría de Redacción de la revista Sur, y autor de interesantísimas novelas, Pepe Bianco.